Señores, saludos a todos los que a partir de este momento se ponen en contacto con nosotros en este espacio. Para todos nosotros como equipo de trabajo es un placer enorme que el gran chance y la oportunidad que ustedes nos permiten de llegar a esta hora a cada hogar dominicano. Nosotros tratamos cada día de ir cónsonos con cada una de las situaciones que se están dando en todos los ámbitos aquí en el país. Situaciones sumamente complicadas y difíciles, llamados de atención de muchos sectores que comienzan a opinar y a hablar de los temas. ¿Y qué nosotros hacemos? Lo ponemos sobre la mesa para que gente experimentada en la materia los analice, le dé sus puntos de vista y que realmente se sepa de una u otra forma si es factible o no. Le dije desde el inicio que íbamos a poner sobre la mesa las multas. De eso vamos a hablar ahora nosotros con nuestro invitado. El doctor Rigoberto Rosario nos acompaña, abogado, y a él le toca analizar todo esto. ¿Es un procedimiento factible? Todo esto que tiene que ver con las multas, de eso es que nosotros vamos a hablar. Miren, yo quiero, para que todo el que nos esté mirando sepa desde el punto de vista que lo vamos a visualizar. Salió por parte de la Procuraduría General de la República algunos aspectos en torno a eso. Dice el Ministerio Público tomó algunas iniciativas con las multas de personas en vehículo, que iba a tener una multa de 5,000 pesos, personas en centro o espacio de diversión, 2,000 pesos, bar, restaurante, centro o espacio de diversión, 100,000 pesos, fiesta privada, 100,000 pesos, autobús transportando personas, 50,000 pesos, vehículos de carga, habla de 30,000 pesos, y así, en el caso de las galleras también tiene un monto de 100,000 pesos y así sucesivamente. Mucha gente habló de que no es legal que la Procuraduría General de la República imponga multas por violación al toque de queda. Y algunos abogados estuvieron refiriéndose al respecto durante el día completo de ayer. Entonces nosotros lo hemos querido poner sobre la mesa para que sea el doctor Rigoberto Rosario que diga si eso es factible o no, si la Procuraduría puede hacerlo y si no, cuáles son los procedimientos que se debe agotar para que eso se pueda implementar. Doctor, nuestro cariño de siempre para usted. Buenos días, mi Osodio, a sus órdenes. Adelante, doctor. ¿Cómo empezamos? ¿Y usted no me escuchó, doctor? Bueno, sobre las multas. Le voy a repetir la pregunta porque se la hice 2 veces antes en la introducción de este espacio. Le repito de nuevo que sobre la base de todo lo que yo he dicho, que qué tan factible es de que la Procuraduría General de la República pueda imponer esto. Esa fue mi pregunta. Mi Osotis, la Procuraduría General, que he visto un documento que circula en las redes y en todos los medios de comunicación, ha emitido un instructivo mediante el cual se instruye, valga la redundancia, a todos los ministerios públicos de todas las jurisdicciones del país para que a partir de la fecha que dice el documento procedieran a cobrar de acuerdo a un catálogo elaborados por ellos de infracciones y multas. Esas infracciones y multas elaboradas por la Procuraduría General de la República son absolutamente ilegales. Y como el principio de ilegalidad está regido por la Constitución de la República, devienen en inconstitucionales. Hay un principio jurídico que establece que no hay infracción sin ley previa. O sea, la autoridad pública no puede inventarse infracciones. Las infracciones deben ser establecidas por el Congreso Nacional mediante la votación de una ley. Eso no es lo que ha sucedido. Pero hay un espacio legal donde la Constitución reconoce, pero este espacio está reservado en la administración pública cuando una ley habilita
y le confiere esa ley lo que llama la Constitución de la República la potestad sancionadora, establecida y reconocida por la Constitución a las leyes en el artículo 40, numeral 17. Pero si vemos la ley 4201, la Ley General de Salud, en su capítulo 3 dice procedimientos y sanciones, pero en el capítulo no, en el título 3, que se llama procedimientos y sanciones, entonces si nos vamos al capítulo 2, establece competencias y sanciones. De ahí en ese mismo capítulo nos remite ya de parte conclusiva al artículo 162 de ese capítulo, estableciendo que las infracciones a esa ley, ¿a qué ley? A la Ley General de Salud, serán tramitadas, serán de competencia de los tribunales ordinarios y serán tramitadas conforme al procedimiento ordinario. O sea, ¿qué está diciendo la misma Ley General de Salud? Que es competencia de los tribunales establecer las sanciones establecidas en esa ley. Ni siquiera es las sanciones que ha establecido el Ministerio Público, que no tiene calidad, autoridad ni facultad para eso. Esas son atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Pero aún así, a mí no me sorprende nada en este país. Una pregunta, doctor. ¿De qué forma entonces debe hacerse para que realmente no haya ningún tipo de inconvenientes con esa parte? Usted acaba de decir lo del Congreso, pero entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir... El procedimiento a seguir para que todo se haga de la forma legal, de la forma como manda la ley, y que no salga ningún sector a poner oposición a una disposición de esta naturaleza, valga la redundancia. Es que no hay ninguna otra forma que no sea sometiendo un proyecto de ley que establezca... Que lo puede hacer cualquier diputado de la República. Claro, cualquiera de los que tienen iniciativa legislativa. Y aprobar esto en 2 lecturas consecutivas y que pase por ambas cámaras. Pero recuerde que el gobierno actual tiene el dominio de ambas cámaras. Sí, pero yo no me refiero a esa parte, yo me refiero al procedimiento. No, pero el procedimiento, someter una ley, pero eso es interés de quién, no es interés del gobierno. Y nosotros los ciudadanos estamos interesados. Lo único que nosotros objetamos, yo de manera particular, es la carencia de legalidad de esa disposición, porque no puede saltarse el Ministerio Público o cualquier entidad de la administración pública establecer cuando le dé la gana y de manera caprichosa, sin observar la Constitución y la ley, y establecer, crear el Ministerio Público, que no le da facultad a la ley 133.11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, para establecer infracciones. Las únicas multas que puede cobrar el Ministerio Público son aquellas que proceden de la imposición por la comisión de una infracción penal. Por ejemplo, póngale ejemplo, doctora, a la gente. Por ejemplo, un hecho de golpes y heridas que está... Una riña en un barrio que está de la condenado con multa y prisión. Pero si el tribunal decidió imponer una multa, ¿a quién se le paga esa multa? Al Ministerio Público. Es el Ministerio Público que la cobra. Pero es así. Y la Ley General de Salud también lo establece. Hay una excepción que, como le dije anteriormente, por ejemplo, a Proconsumidor, la ley que crea ese departamento, esa institución, ese órgano del Estado, le confiere la potestad sancionadora. La potestad sancionadora, eso quiere decir que usted tiene la facultad legal de sancionar con multas o con lo que disponga la ley, pero jamás puede ser prisión en virtud del artículo 40, numeral 17 de la Constitución. Puede sancionar a la persona física o moral que viole esa ley, pero en las infracciones contenidas de manera
específica y concreta en esa ley, como ha pasado con algunos gaseros, como le llaman la gente que venden, tienen plantas de gas acá, que Proconsumidor lo ha sancionado. No sé si usted conoce de esos precedentes. Ya aquí en República Dominicana han sido sancionados con multa. Hay abogados en defensa de las gaseras que procedieron a instaurar un recurso de amparo. Y inicialmente en el Tribunal Contencioso Administrativo le dieron ganancia de causa, pero el Tribunal Constitucional estableció que sí. Y es cierto lo que dice el Tribunal Constitucional, porque está establecido en el artículo 40, numeral 17 de la Constitución. O sea, la Constitución reconoce la potestad sancionadora cuando ésta emana de una disposición legal, como es la ley de Proconsumidor. Una preguntita ahí, doctor, porque la gente común y corriente, todos esos conceptos los sabe usted, porque usted es un especialista, un profesional de las leyes y se conoce, es abogado. Pero el común y corriente de la población se entera a través de las informaciones vertidas por los medios de comunicación de que si algo es legal o no es legal. Ya partimos de que eso tiene que ir al Congreso, ser aprobado en el Congreso para que realmente se pueda implementar. Pero las que ya se cobraron, entonces, ¿qué pasa con eso? Todo eso es ilegal y las que ya se cobraron constituyen un cuerpo del delito en contra de las autoridades que la hayan cobrado. Ahí concurren una serie de infracciones de naturaleza criminal y delictual. Por ejemplo, los funcionarios públicos que en el ejercicio de sus funciones cometen algún acto de corrupción como es ese, porque corrupción no es solamente robarse los dineros del Estado. Cualquier crimen que cometan los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones... Aunque sea por ignorancia. Es que eso no es ignorancia. Hay una presunción de conocimiento en el Ministerio Público. Pero yo he escuchado funcionarios decir que hicieron tal o cual cosa por ignorancia de la ley. Ahí no cabe. Ahí no cabe la ignorancia. Ajá, porque son conocedores de la ley. Lo primero que para usted ser Ministerio Público tiene que ser abogado. Aquí hay mucha gente analfabeta. Bueno, y eso son cuestiones de hecho. Ahora, partiendo de la premisa jurídica, ellos gozan de una presunción de conocimiento, o sea, conocen la ley. Entonces ellos lo están haciendo, ellos están conscientes. Aquí hay gente que no sabe leer ni escribir y son funcionarios. Es probable, eso no, pero esas son cuestiones aisladas, casos aislados. Todo el que es Ministerio Público aquí tiene que ser abogado, necesariamente, pero como este país es un país tan especial, cuando viene a ver hay que no son abogados, digo yo, porque este es un país muy especial. Entonces, nosotros no es que estamos en desacuerdo de que la ciudadanía sea multada. Sí, pero no puede ser multada por un hecho que no constituye una infracción y que no está establecido en la ley. Ahí voy, doctor. Aunque estemos aunque se pueda decir que son decisiones en estado de emergencia. No, es que... Porque estas son decisiones extremas. Sí, sí. Por estado de emergencia. No, pero es que la Constitución establece de manera expresa cuáles derechos quedan suspendidos. Aunque se esté en estado de emergencia. Pero sí, pero ¿cuáles derechos quedan suspendidos cuando se declara el estado de emergencia? Ajá, dígaselo, esa parte a la gente, es bueno que la sepa. Eso es un catálogo, por ejemplo, es un catálogo muy amplio, como usted sí, pero más o menos menciona el negociador. Limitada la libertad de circulación. Usted no ve que a usted se limita y se le ponen horarios en los cuales usted puede circular. Es porque la Constitución de la República lo establece y lo prevé. Eso. O sea, la libertad, como se llama, que el término específico, eso es la libertad de tránsito. Exacto. Eso, que no se le prohíbe a nadie. Pero en estado de excepción sí se puede. Sí, pero lo establece la Constitución. Ahí es que voy, doctor. Sí, pero lo establece la Constitución. Yo estoy haciendo que usted caiga por su propio peso. No, pero es que eso lo establece la Constitución. Ahora, la Constitución no le establece ni le da facultad a ninguna entidad que le limite el tránsito. No, que eso sí.
pero que le impongas multas que no están establecidas en la ley, la Constitución no se lo confiere, ni ninguna ley tampoco. No, yo estoy de acuerdo con usted, la potestad doctor. habilitante. Estoy 100% de acuerdo Entonces, con eso es usted. lo que le digo. Entonces, las que están... No se incluso, puede estar en contra de lo que dice la ley. No, porque no podemos ser legalistas de ocasión y por conveniencia. No, nunca en la vida. Porque entonces ahí se crea el caos. También está que se limita la libertad a la intimidad. O sea, a sus hogares nadie puede penetrar, nadie puede penetrar sino por orden motivada en tiempos ordinarios. Sí. Si no hay una orden motivada de un juez, de una autoridad competente. Ahora, por eso es que usted ve que los policías accesan sin tener ministerio público, porque ha quedado limitada esa libertad por la declaratoria del estado de emergencia. Ah, pues es bueno que usted se lo repita eso a la gente, doctor, es decir, que eso ha permitido que los policías puedan accesar a los hogares. Sí. Pues la gente sigue cuestionando de que mira, eso es en mi casa, el patio de mi casa, y mira cómo entran. Eso es la intimidad, la libertad, la inviolabilidad del domicilio, que es como se llama. Esa figura ha quedado limitada con la declaratoria de emergencia y la irrupción. Y permite que la autoridad pueda hacerlo. Claro, eso es absolutamente legal, porque yo no voy a venir aquí a hablar disparate. Bueno, eso está establecido en la Constitución. Ahora, en tiempos normales no se puede. No se puede, y solamente se puede cuando un juez lo ha autorizado de manera expresa mediante una orden motivada. Ahora, en estado de excepción, todos esos derechos quedan limitados, y al declararse el toque de queda, producto de una declaratoria del estado de emergencia que no la hace el Poder Ejecutivo, sino el Congreso de la República, quien declara, y entonces en base a esa declaración, el Poder Ejecutivo dicta un decreto estableciendo el toque de queda y limitando esos derechos que la Constitución, en virtud de la declaratoria que ya ha hecho el Congreso del estado de emergencia, quedan limitados, quedan suspendidos de manera momentánea, como es la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y otros derechos fundamentales más que han quedado limitados. O sea, cuando la autoridad le dice a usted no puede circular de tal hora a cual hora, eso es absolutamente legal. Eso está establecido en la Constitución. Cuando un policía, por una denuncia o algo, se está celebrando una fiesta que lleva al traste, que podría poner en juego la salud de los demás, e irrumpe un honor para disuadir lo que ahí se está haciendo, está actuando de conformidad con lo que establece en la Constitución. Aunque esa sea su casa. Claro que sí. No, porque es bueno repetirse a la gente, porque yo he escuchado medios de comunicación que llegan de manera masiva. Eso no es correcto. Y han dicho, mira y presentando videos, lo que está haciendo la policía, llegando a cabañas donde hay familias, y que eso no se puede, y que eso es violatorio de la ley. O mire, yo estoy en mi casa. No, es que todo eso ha quedado suspendido. Óiganlo ahí, dicho por un abogado. Mientras permanezca el toque de queda, el toque de queda que es una consecuencia de la aunque usted esté en su casa, no puede hacer una fiesta con 30 personas, 15, 20. No puede hacerlo. No lo puede hacer. No puede hacerla, y la autoridad actúa de manera legítima y legal entrando al hogar, incluso apresándolo y conduciéndolo al destacamento más cercano. Ahora, de ahí usted sin orden de un juez, doctor. No, es que no necesita orden de un juez. Escúchenlo, no necesita ninguna orden para lo que están pidiendo. De que la orden del juez, una orden de un juez. No necesita orden de un juez. En esos casos. Todo esto nosotros lo hemos querido hacer así de manera llana, como fuera un conversatorio en la sala de nuestra casa, con el doctor Rigoberto Rosario, para que ustedes entiendan todo y cada una de las cosas que nosotros hemos estado viendo. No hay nada más odioso de todo lo que nosotros hemos pasado. Yo les confesé a ustedes ayer que uno de los fines de semana más difíciles en mi vida entera fue el pasado fin de semana, porque todos estamos agobiados con las medidas.
Pero yo quiero que usted repita, doctor, la parte de lo del libre tránsito. Es decir, según la Constitución de la República, en tiempo de que del estado de excepción, de que no estemos con nada de esto, ni la situación de la pandemia, la Constitución de la República me protege a lo del libre tránsito. Claro, nadie me puede impedir a mí, que yo fuera pueda... de un estado de emergencia, que yo pueda circular libremente. Por cualquier área. No dentro y fuera del país, porque nadie me puede impedir la salida tampoco. O sea, libre tránsito dentro y fuera del país. Pero en el momento que estamos ahora... No, es que ese derecho fundamental ha quedado limitado porque hay un estado de excepción, como se llaman. Los estados de excepción son 3. El estado de emergencia, el estado por calamidad pública y el estado por peligro, en estado de guerra, en estado de amenaza, que creo que es así que establece la Constitución. Esos son los tres tipos de estado de excepción que existe. Y en cualquiera de ellos, los derechos fundamentales, como la libertad, el libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio y otros más quedan limitados porque la misma Constitución lo establece. Y entonces le dan ese poder al Poder Ejecutivo para reglamentar en los horarios que se permitirá la circulación de los ciudadanos y ciudadanas, así en cuáles condiciones, si ponen en peligro la seguridad pública, puede la autoridad irrumpir en su hogar que es sagrado en tiempos normales y solo podría ser invadido por la autoridad mediante una orden motivada y escrita de un funcionario judicial competente. En estos casos está permitida. Una legalmente. preguntita, doctor. Así como muchos policías se pasan con el trato hacia el ciudadano, ¿no podría también ser de doble vía y cualquier autoridad que la gente llegue a una vivienda privada y que la gente se ponga a tener lo de la resistencia y que no, y que se vayan y los insulta y le falta el respeto? ¿No puede también la entidad someter a ese ciudadano por haberle faltado el respeto a la autoridad? Es que ya ahí hay otra infracción, hay una infracción distinta que se comete, que es la infracción de ultraje a la autoridad, si fuera el caso que usted pone como ejemplo. Sí, ese mismo. De ultraje a la autoridad. Ahora, ¿cuáles son las sanciones en ese? No, eso va de 2 a 5 años. De 2 a 5 años. Sí, pero sería bueno comenzar a implementar eso por la falta de respeto. Sí, pero eso hay que agotar un procedimiento ante los tribunales. ¿Y cuál es el procedimiento? Pero se levanta un acta de la actuación policial, se establece cuál ha sido el hecho que ha cometido y la tipificación de ese hecho, se va a poner, porque la puerta de entrada que va a tener el Ministerio Público es solicitando una medida de coerción y si quiere obviarla, presentar acusación si tiene todas las pruebas reunidas y que un tribunal conozca de eso. Eso es fácil ahora porque el mismo que comete la acción se graba. Bueno, eso está muy bien. Es decir, que eso es un palo ahora. Eso sirve, como la gente le gusta grabarse, grábese, que eso puede ser utilizado en su contra. Eso eso constituye un elemento de prueba. Ahora, muchas veces yo he visto videos que son repugnantes e indignantes. La actuación policial es un uso desmedido de la fuerza, abusivo de la fuerza, que también eso es sancionado. El uso abusivo de la fuerza es una infracción. El abuso de ambas partes, para uno rondearlo, el abuso de ambas partes. Son infracciones y son castigadas con pena de prisión. Pero deberíamos nosotros, porque nosotros y usted también, hemos abogado por muchos años del régimen de consecuencia. Y aquí, mientras no se comience a establecer el régimen de consecuencia, nos vamos a comer uno con otro. Sí, pero el régimen de consecuencia para todos. En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Porque todos. Es así, para todos y observando de manera estricta el principio de legalidad. O sea, tiene que estar establecido por la ley, no de manera caprichosa por ninguna autoridad, porque a eso se le llama Estado de Derecho. Hay que respetar el Estado de Derecho.
Mucha gente, doctor, cuando comete un hecho y alega que hay situaciones psicológicas de por medio, ¿qué tanto varía el hecho que haya cometido porque esté pasando por una situación psicológica bastante difícil? La única excepción que yo conozco en derecho es el estado de demencia, que las infracciones cometidas por un ciudadano o ciudadana, el cual un facultativo médico haya determinado que la cometió estando en estado de demencia, no constituyen crímenes ni delitos, o sea, no pueden ser penadas. Ahora bien, el juez, en la valoración de las pruebas y la circunstancia en que haya sido cometido el hecho, tomará en cuenta, eso es ¿cómo le digo? Podría ser un atenuante que el juez tome en cuenta si usted estaba afectado psicológicamente, no con el estado de demencia, porque como le dije anteriormente, si usted comete una infracción y se establece mediante la certificación de un facultativo médico que esa infracción usted la cometió bajo el estado de demencia, no constituye crimen ni delito, así lo establece la norma, el Código Penal. Ahora, usted estaba ebrio bajo los efectos del alcohol, que el alcohol es una droga, la droga más común y la que más daño hace. Eso, ahí los jueces podrían tomar en cuenta porque usted en estado de embriaguez, que es una irresponsabilidad de su parte, usted no está en sus cabales. O sea, usted no tiene conciencia plena de lo que está haciendo y podría ser en algunos casos un atenuante, pero podría ser en otros casos un agravante, como es conducir bajo los efectos del alcohol. Eso es un agravante, o sea, en ese caso, pero hay en otros casos que podría ser un atenuante. Y el que se pegue de que yo maté a esa persona, pero yo estaba borracho. No, eso no tiene que ver. Podría, o sea que el juez puede tomar... De manera beneficiosa para él. Podría ser beneficioso en algunos casos y podría ser perjudicial. Recuerde que el juez tiene una escala en la pena a aplicar. Por ejemplo, en el homicidio per se hay una pena establecida que va en una escala de 3 a 20 años. Entonces, dependiendo de la circunstancia en que se haya llevado a cabo la comisión de ese hecho, el juez puede imponer 4, puede imponer 5, 6, 7. O sea, en esa escala y tomando en consideración una serie de circunstancias que rodean la comisión de ese hecho, podría aumentarla, pero nunca podría ser mayor a 20 años o podría disminuirla sin nunca ser menor de 3 años. Por ejemplo, ese señor que está ahora siendo acusado de que se trasladaba hospital por hospital, le entablaba una conversación a una mujer, porque siempre eran las víctimas mujeres, en un banco del hospital él se sentaba, se ponía a conversar con ella, entraba en confianza con ellas y después le decía, vengo ahora, déjame buscarte un cafecito, un tececito, ¿qué tú quieres? Dependiendo de lo que ella quisiera, sea el té o el café, él venía, supuestamente le echaba una sustancia tóxica y una de ellas perdió la vida y otras se vieron de manera, óyeme, muy mal estado de salud. Este tipo de demencia, porque tiene que estar loco una persona para hacer eso, ¿cómo se determina para poderlo sentenciar en un tribunal? No, es que eso es materia de un psiquiatra o psicólogo que va a determinar qué tipo de padecimiento. Y si ese psiquiatra determina padecimiento psicológico que tenía un padecimiento psicológico de tercer orden, la medida entonces no puede ser drástica en contra de ese individuo. Mire, porque yo me baso en hechos concretos. Vamos a suponer que un psiquiatra determine que al momento de él cometer ese hecho, de echarle la sustancia que le provoca la muerte a una persona, él estaba en estado de demencia, no hay infracción de ningún tipo, ni crimen ni delito, no hay infracción. Yo me estoy situando en el plano de los hechos y estamos haciendo una suposición de un hecho. No, claro, claro. O sea, en ese caso, si se establece mediante el facultativo que en el momento de la comisión del hecho él padecía demencia, no hay crimen ni delito, no puede ser condenado. Incluso más, no puede ser ni siquiera, no importa,
no puede ser encausado. Más aún, ni siquiera encausado podría ser. ¿Es un desliz dentro de la legislación nuestra o está correcto? Una pregunta. Es que eso hay diferentes puntos de vista, porque hay un aforismo penal que establece que lo que se castiga es la intención. Entonces, si usted está en estado de demencia, no tiene capacidad para tener intención de causarle daño a nadie. Y yo podría estar o no de acuerdo. Es que usted no obra de manera consciente de que usted le va a hacer un daño a alguien. Ciertamente usted ha provocado un daño, pero usted no tenía conciencia del daño que usted iba a provocar, porque usted estaba bajo el estado de la demencia temporal o definitiva. ¿Y quien viola bajo un estado de embriaguez? Ya eso es otra cosa. Ah, ¿eso es otra cosa? Ya eso es otra cosa. ¿Y cómo se tipifica en esa parte? No, le dije ¿Y ahorita... en igualdad de condiciones? No, le dije ahorita, por ejemplo, si usted bajo los efectos del alcohol le quita la vida a alguien, hay un homicidio y no hay ninguna circunstancia atenuante en ese sentido. Ahora el juez o el tribunal, al momento de conocer la audiencia en que se va a establecer la culpabilidad o no de ese agente imputado, podría tomar esa circunstancia como agravante o podría tomarla como atenuante de acuerdo a la circunstancia propia del hecho. O sea, pero la ley no establece que el que mata a uno bajo los efectos del alcohol tiene circunstancias atenuantes a su favor. No, ni tiene circunstancias agravantes. Eso en el plano fáctico del conocimiento de la audiencia para establecer su responsabilidad o no, que el juez podría darle uno que otro valor, ya sea como agravante o como atenuante, dependiendo las circunstancias propias de ese hecho. Me voy a ir a otro extremo, de algo también que nos compete y que forma parte importante de las principales informaciones de este día también. Y tiene que ver con las declaraciones que ha estado dando en los últimos días Dantas Becerra del caso Odebrecht. Y mi pregunta es, ¿todo lo que ha dicho Dantas Becerra puede utilizarse para buscar una sentencia en contra de los imputados? Pero ese es un testigo a cargo. Y entonces con ese testigo a cargo logró el Ministerio Público incorporar, si mal no recuerdo, creo que 15 o más pruebas. O sea, hay pruebas... Pero ¿qué tan fuerte es la validez de lo que él está diciendo? Discúlpeme. Él lo que está diciendo tiene que ser corroborado con pruebas materiales. Supongo, estoy suponiendo, porque yo no estoy en ese proceso, no conozco las particularidades de ese proceso y lo que se discute, pues no le doy seguimiento a eso. Las pruebas que el ministerio, las pruebas materiales, periciales, pues él no es un perito, él lo que es un testigo a cargo. Las pruebas que el Ministerio Público haya sometido, que guardan relación con esa declaración, la declaración de este señor, de este testigo, lo que servirían es para acreditar esas pruebas y podrían servir per se como prueba en contra de los imputados, pero su testimonio, el mero testimonio, el simple testimonio, sin ser corroborado con una prueba material, no tiene fuerza probatoria. Las gracias al doctor Rigoberto Rosario por venir a arrojar luz en medio de tantas situaciones complicadas y difíciles. Así que ya lo saben la autoridad en cuanto a lo que tiene que ver con las multas, que el proceso se haga a través del Congreso, como tiene que ser, para que no haya ningún tipo de quejas al respecto. Cuídense mucho, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.